Ella nunca imaginó que aquel encuentro casual en el jardín desenterraría el mayor misterio de su vida. La brisa de la mañana entraba silenciosamente por las ventanas abiertas de la imponente mansión de María Elena, una mujer de 78 años que llevaba más de una década confinada a una cama. Desde su habitación en el segundo piso, veía el mundo a través de una única ventana que daba al jardín. El tiempo había cobrado su precio, dejando su cuerpo frágil y su alma llena de cicatrices que las personas a su alrededor no comprendían. María Elena era una mujer de pocas palabras. Después de tantos años de aislamiento, su principal compañía eran los libros que una joven cuidadora le leía y el aroma del jardín que solía ser su pasión antes de que su salud se deteriorara. Entre rosas y azaleas, el verde vivo del césped traía una nostalgia abrumadora, un recordatorio constante de lo que la vida había sido y de todo lo que había perdido. Era una mañana de abril, con el sol tímido asomando entre nubes grises, cuando algo diferente llamó su atención: un nuevo jardinero estaba cuidando las plantas. Era joven, quizás de unos 20 años, y parecía trabajar con una delicadeza que rara vez había visto. Cada movimiento suyo era medido, como si las plantas fueran tan frágiles como porcelanas. María Elena, que rara vez mostraba curiosidad por desconocidos, no pudo apartar la vista de él. ¿Quién es él?, preguntó con voz ronca a Rosita, la enfermera que ordenaba la mesa de medicinas junto a la cama. Llegó ayer. Se llama Mateo. Dicen que es muy bueno en lo que hace. Parece que viene de fuera, de algún lugar más al sur. El señor Ortega lo contrató. María Elena no respondió. Continuó mirando por la ventana. Mateo parecía diferente de los otros jardineros que iban y venían sin dejar rastro. Había algo en su postura, en sus gestos cuidadosos, que despertaba una sensación extraña, como un déjà vu. Esa tarde, mientras Mateo regaba las flores cerca de la terraza, María Elena pidió algo que no hacía desde hacía meses: que abrieran las puertas para que pudiera sentir el aire fresco. Cuando Rosita abrió las puertas dobles, la brisa, cargada con el aroma de las flores, invadió la habitación. María Elena cerró los ojos, sintiéndose viva por un instante, como si hubiera retrocedido en el tiempo. ¿Podrías pedirle que venga aquí?, preguntó, sorprendiendo a la cuidadora. ¿Mateo? ¿El jardinero? ¿Quiere que lo llame? Sí. Quiero saber quién es. Rosita dudó por un momento, pero obedeció. Pocos minutos después, Mateo apareció en la puerta de la habitación, con las botas manchadas de tierra y las manos aún húmedas. Parecía incómodo, pero mantenía la compostura. Buenas tardes, señora, dijo él, con una sonrisa tímida. María Elena lo observó por un momento antes de responder. Sus ojos estaban fijos en él, como si tratara de descifrar algo en su rostro. Buenas tardes. Así que tú eres el nuevo jardinero. Sí, señora. Llegué ayer. ¿De dónde vienes? Mateo dudó por un momento, pero respondió. De Puebla, señora. Ahí crecí con mi mamá. Puebla, murmuró María Elena, como si la palabra trajera un recuerdo distante. ¿Y qué te trajo hasta aquí? Mi mamá falleció hace 2 años. Desde entonces, he estado mudándome de un lugar a otro buscando trabajo. El señor Ortega me contrató después de que trabajé en una finca cercana. María Elena asintió, pero algo en su mente parecía inquieto. Mateo, por otro lado, evitaba mirarla directamente, enfocándose en los detalles de la habitación, los muebles antiguos, los cuadros en las paredes y, especialmente, las fotografías enmarcadas en plata sobre el tocador. Pareces joven, comentó ella, con una voz suave pero penetrante. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24, señora. María Elena arqueó una ceja, sorprendida por la coincidencia. 24 años, la misma edad que su nieto habría tenido si aún estuviera cerca. El recuerdo de Clara, su hija, y del pequeño bebé que se llevó en un momento de ira y desesperación, comenzó a martillar en su mente. Bueno, continuó ella, ocultando la inquietud que crecía dentro de ella, espero que cuides este jardín con el mismo amor con el que yo lo cuidaba. Era mi orgullo, ¿sabes? Antes de todo esto.
Hizo un gesto vago hacia su propio cuerpo, como si quisiera encapsular en un movimiento todas las limitaciones que la vida le había impuesto. No se preocupe, señora, respondió Mateo. Haré mi mejor esfuerzo. Mientras él se marchaba, María Elena permaneció mirando por la ventana, pero ahora con la mirada perdida en pensamientos. Algo en el joven la perturbaba, aunque no podía identificar exactamente qué era. El pasado tiene formas misteriosas de alcanzarnos, y a veces no estamos listos para enfrentarlo. María Elena despertó aquella mañana sintiendo el peso de los recuerdos que habían emergido la noche anterior. La posibilidad de que Mateo fuera su nieto consumía cada uno de sus pensamientos. Sentía una mezcla de esperanza y angustia. Por un lado, podría finalmente llenar el vacío que había dejado la partida de Clara, por otro, temía que sus sospechas solo le trajeran más dolor. No le dijo nada a Rosita ni a nadie sobre lo que estaba pensando. Decidió observar a Mateo con más atención, tratando de encontrar más pistas que confirmaran o desmintieran su sospecha. Desde la ventana de su habitación, lo vio trabajando entre los rosales, cuidando cada planta con la misma precisión que ella misma había puesto décadas atrás. Rosita, llamó a la enfermera, ¿qué más sabes de Mateo? No mucho, señora. Solo lo que él mismo me dijo, que viene de Puebla, que su mamá falleció y que está buscando trabajo para empezar de nuevo. María Elena asintió, pero su corazón seguía inquieto. Puebla. Era demasiada coincidencia, considerando que Clara también había partido hacia esa ciudad hace años. Más tarde, mientras Mateo podaba unas margaritas cerca de la terraza, María Elena lo llamó nuevamente. Mateo, ¿puedes venir un momento? Él dejó sus herramientas y se acercó, limpiándose las manos en sus pantalones. Dígame, señora. ¿Hace cuánto tiempo murió tu mamá? Hace 2 años. Fue un golpe muy duro. Siempre estuvimos juntos, y desde entonces he estado buscando mi lugar. María Elena notó un brillo de tristeza en los ojos del joven, algo que le recordó a Clara. Debe haber sido una mujer fuerte para criarte sola. Lo era. Mi mamá siempre me decía que la familia era lo más importante, aunque nunca hablara mucho de la nuestra. ¿Y nunca mencionó a tus abuelos? Mateo negó con la cabeza. No, señora. Ella siempre decía que nuestra familia éramos solo nosotros dos. María Elena sintió un nudo en el pecho. Cada palabra de Mateo parecía confirmar lo que ella ya temía, que él podría ser su nieto, el hijo de Clara, el bebé que había desaparecido de su vida hacía más de 20 años. El peso del pasado es como una sombra que insiste en acompañarnos, incluso cuando buscamos caminar hacia la luz. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Su mente estaba llena de recuerdos de Clara, su sonrisa traviesa cuando era niña, su determinación, su pasión por las flores. También recordaba la última vez que la vio, en medio de una discusión que la separó para siempre. Clara había partido con su bebé, Mateo, después de un desacuerdo sobre Santiago, el padre del niño. María Elena nunca aprobó su relación con él, un hombre irresponsable y sin rumbo. La última vez que habló con Clara fue para suplicarle que se quedara, pero el orgullo de ambas las llevó por caminos opuestos. Por la mañana, María Elena pidió a Rosita que buscara un álbum de fotos antiguo que guardaba en un armario. Mientras lo revisaba, encontró una foto que la hizo detenerse, Clara, sosteniendo a un bebé de pocos meses. Era Mateo, su Mateo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Su corazón le decía que el joven jardinero era su nieto, pero necesitaba confirmarlo. Rosita, quiero que averigües más sobre Mateo, pidió con urgencia. Pregúntale sobre su infancia, sobre lo que recuerda de su madre. Rosita la miró con preocupación. ¿Está bien, señora? No, pero necesito estarlo. Esto es demasiado importante. Mientras tanto, Mateo también comenzaba a notar algo extraño en la manera en que María Elena lo miraba. Sus preguntas sobre su madre, sobre su pasado, todo parecía más personal de lo normal. Un día, mientras trabajaba en el jardín, encontró un sobre viejo entre las hojas caídas. Dentro había una foto de una joven con un bebé en brazos. Al voltear la foto, leyó una inscripción,
Clara y Santiago, 1999. El corazón de Mateo dio un vuelco. Clara era el nombre de su madre, y aunque no recordaba mucho sobre ella en esa época, algo en la foto le resultaba familiar. Decidió guardar el sobre y hablar con María Elena al respecto. Esa tarde, fue a buscarla al cuarto. Señora, creo que encontré algo que debería ver. María Elena lo observó, confundida, mientras él sacaba la foto del sobre. Al verla, su rostro se iluminó de emoción y dolor al mismo tiempo. ¿Dónde encontraste esto? En el jardín. Pero lo que no entiendo es, ¿cómo tiene usted una foto de mi mamá? María Elena sintió que el mundo se detenía. No había más dudas. Porque tu mamá era mi hija, Mateo. Tú eres mi nieto. Mateo dio un paso hacia atrás, atónito. ¿Qué? ¿Cómo? Tu madre y yo tuvimos una pelea que nos separó. Ella se fue, llevándote consigo. He pasado más de 20 años sin saber nada de ustedes, y ahora, el destino te trajo de vuelta. Mateo no sabía qué decir. Había crecido sin familia, creyendo que no tenía a nadie más. Ahora, frente a él, estaba una mujer que afirmaba ser su abuela. Esto es, demasiado, murmuró, antes de salir apresuradamente del cuarto. A veces, el destino nos acerca a personas y verdades que parecían haber esperado toda una vida para revelarse. El jardín, que en un principio era el refugio de Mateo, ahora se había convertido en un lugar de confusión. Todo lo que creía saber sobre su vida parecía tambalearse. Creció convencido de que su madre era toda su familia, y ahora resultaba que tenía una abuela, una mujer que, aunque marcada por los años, le mostraba un afecto sincero. Mateo evitó a María Elena durante los días siguientes, intentando ordenar sus pensamientos. La incertidumbre lo carcomía. ¿Era posible que todo lo que ella había dicho fuera cierto? Y si lo era, ¿por qué su madre había decidido mantenerlo en secreto? Mientras tanto, María Elena también se encontraba en conflicto. Aunque había confesado la verdad, sabía que aún quedaban muchas preguntas por responder. Decidió buscar a Álvaro, el abogado y amigo de la familia desde hace muchos años, para ayudarla a esclarecer algunos cabos sueltos. Cuando Álvaro llegó a la mansión, se sorprendió al escuchar la historia que María Elena le relató. ¿Estás segura de que ese joven es Mateo, el hijo de Clara? Preguntó él, incrédulo. No tengo dudas, Álvaro. Pero necesito pruebas. Algo que confirme todo esto. ¿Podrías ayudarme? Por supuesto. Clara me dejó algunos documentos en el pasado. Quizás ahí podamos encontrar alguna pista. Un visitante inesperado. 3 días después, Álvaro regresó con una carta que había estado guardada entre los archivos de la familia. María Elena, Clara dejó esta carta bajo mi custodia hace más de 20 años, con la instrucción de entregártela si alguna vez volvía a haber contacto entre ustedes. Creo que ahora es el momento. María Elena recibió la carta con manos temblorosas. Reconoció la caligrafía de Clara al instante, y una mezcla de emociones la invadió. Sin esperar más, comenzó a leer. Mamá. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo nos separó más de lo que yo hubiera deseado. Lo siento. Lo siento por haberme ido de esa manera y por no haberte dado la oportunidad de conocer a Mateo como te merecías. Él es mi vida, y sé que te habría amado tanto como yo te amo a ti. Me fui porque no sabía cómo enfrentar tus expectativas. Quería demostrarte que era fuerte, pero la verdad es que nunca fui tan fuerte como tú. Cuando Santiago nos dejó, entendí que tenías razón sobre él. Pero ya era demasiado tarde para regresar. Mi orgullo me impidió buscarte. Si alguna vez Mateo y tú se encuentran, por favor cuídalo. Él merece tener una familia. Merece el amor que yo no supe darle por completo. Sé que tú puedes ser esa familia para él. Con amor. Clara. Las lágrimas rodaban por las mejillas de María Elena mientras leía. Álvaro permanecía en silencio, respetando el momento. Álvaro, ¿puedes llamarlo? Quiero que lea esto también. Mateo, que trabajaba en el jardín, fue llamado a la habitación.
Aunque se mostró renuente al principio, finalmente aceptó subir. ¿Qué necesita?, preguntó, aún algo distante. Quiero que leas esto. Es una carta de tu madre. Mateo dudó, pero al ver la expresión en el rostro de María Elena, tomó la carta y comenzó a leerla. Cada palabra lo golpeaba como una ola. Por primera vez, sentía que su madre le hablaba desde un lugar profundo, más allá de la distancia y el tiempo. Cuando terminó, guardó silencio. Las emociones se agolpaban en su pecho, y no sabía cómo expresarlas. Finalmente, miró a María Elena, que lo observaba con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nunca me habló de ti?, preguntó, con la voz rota. Porque yo cometí errores, Mateo. La alejé cuando más necesitaba mi apoyo. Pero siempre quise encontrarte, siempre quise rectificar lo que pasó. Mateo respiró profundamente, sintiendo que algo en su interior comenzaba a ceder. No era fácil, pero tampoco podía ignorar el amor y la sinceridad que veía en la mujer frente a él. Creo que necesito tiempo, dijo finalmente. Y yo estoy dispuesta a esperarte todo el tiempo que necesites, respondió María Elena. Con el tiempo, Mateo comenzó a abrirse. Las conversaciones con María Elena se hicieron más frecuentes, y poco a poco, las piezas del pasado comenzaron a encajar. María Elena le mostró fotos de Clara cuando era niña, compartió anécdotas y respondió todas las preguntas que Mateo tenía. Ambos empezaron a reconstruir no solo el lazo familiar, sino también un sentido de pertenencia que ninguno de los dos había sentido en años. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, Mateo tuvo una idea. ¿Qué te parece si hacemos algo especial para recordar a mi mamá? ¿Qué tienes en mente? Podríamos plantar un espacio con sus flores favoritas. Un lugar donde podamos sentarnos a pensar en ella, en lo que significa para nosotros. María Elena sonrió, emocionada. Me parece una idea maravillosa. Juntos, eligieron un rincón del jardín y comenzaron a trabajar en el proyecto. Mateo plantó rosas blancas, margaritas y lavanda, las flores favoritas de Clara, mientras María Elena observaba con una mezcla de nostalgia y alegría. Cuando terminaron, colocaron un banco de madera simple, rodeado de flores. Aquí podremos recordarla siempre, dijo Mateo, mientras colocaba la última planta. María Elena sintió, sintiendo una paz que no había sentido en años. El tiempo pasó, y el jardín se convirtió en el centro de su nueva vida juntos. Mateo decidió quedarse en la mansión, no solo para cuidar a María Elena, sino también para construir un futuro al lado de ella. Abrió una pequeña empresa de paisajismo, utilizando las habilidades que había perfeccionado a lo largo de los años. María Elena, por su parte, recuperó parte de la vitalidad que había perdido. La presencia de su nieto le devolvió una razón para vivir. Una tarde, mientras organizaba unas antiguas pertenencias, Mateo encontró un sobre con su nombre escrito en él. María Elena, ¿qué es esto?, preguntó, llevándolo al cuarto. Ella lo miró con una sonrisa serena. Es una carta que escribí para ti hace muchos años, cuando todavía tenía la esperanza de encontrarte algún día. Mateo abrió el sobre y leyó. Mateo. Si estás leyendo esto, significa que el destino finalmente nos reunió. Quiero que sepas que no hubo un solo día en el que no pensara en ti. La pérdida de tu madre y de ti fue la herida más grande de mi vida, pero mi esperanza siempre fue más fuerte. Cometí errores, muchos, y sé que quizás nunca pueda reparar lo que sucedió. Pero si me das una oportunidad, prometo dedicar cada momento que me queda a demostrarte cuánto te amo. Con todo el amor que mi corazón puede ofrecer. Tu abuela. María Elena. Mateo sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo un calor indescriptible. Nunca tuve una abuela antes, pero creo que no podría haber pedido una mejor. María Elena lo abrazó, con lágrimas de felicidad en los ojos. Juntos, comenzaron a escribir un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de amor, perdón y esperanza.